dio este diseño de tener en Radio Carbones Encendidos. Rigoberto, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, aquí estamos, gracias a Dios, el Señor nos está enseñando. Yo he estado adquiriendo mucha sabiduría a partir de este tiempo que estamos en Carbones Encendidos, porque el Señor nos ha estado mostrando cosas nuevas y muy deseoso de poder compartirlas. No, hombre, y creo que todos los que estamos poniendo un granito de arena para el reino de Dios, creo que vemos bendiciones, y no siempre son económicas, al contrario, la mayoría son espirituales. Así que estamos muy contentos de estar en esta mesa de atmósfera. Quiero saludar a toda la gente que hace posible que este programa se lleve a cabo. Andrés, el cual, si usted nos busca en Facebook, ahorita me pasas bien las redes sociales por si quieren ver alguno de lo que hemos grabado, Andrés. Sí. Pues, muy bien, dice Andrés que no, pero que bueno, ahorita se lo robamos ahí. Y tenemos a Alfredo en cabina. Alfredo ya es de casa, incluso él es el productor de todo esto de Carbones Encendidos, pero por supuesto que él comparte mesa con nosotros. E incluso, aunque no lo crea, cuando se nos atora algo, siempre nos dice, el texto es tal, viene en la Biblia en tal lugar, y así ya nos acordamos. Así que, Alfredo, un placer siempre compartir micrófonos contigo. Les recuerdo el teléfono de Carbones Encendidos es 4442-202589. Se lo repito más despacio. Si gusta mandar un mensaje, ¿vas a dar algún regalo, Rigo? Claro que sí, estamos dando el libro Santidad. Santidad, en PDF le va a llegar. Este es escrito por Rigoberto Dárraga y Jonathan Zapata. Un saludo, Jonathan. Así que el teléfono es 4442-202589. Así que vamos a dar inicio con este tema de santidad. Yo soy Julio Villa, estoy con Rigoberto, pero Rigoberto nos trajo un invitado. Platícame, Rigo, ¿a quién trajiste? Creo que sí, el día de hoy nos acompaña nuevamente Pedro Rodríguez, ¿verdad? Okay. Es uno de nuestros maestros que tenemos en Casa de Redención y Esperanza, y él ha estado preparando este tema. Le he pedido que nos comparta de lo que Dios le ha llamado, le ha hablado a través de este tema y nos trae un mensaje. Pedro, ¿cómo estás? Platícame cómo estás hoy. Hola, muchas gracias, Julio Pastor, de nuevo por la invitación. Y pues bien, la verdad, agradecido con la oportunidad de compartir un poco de lo que Dios nos va mostrando también a través del pastor, a través de leer la Biblia, poder ir aprendiendo más de lo que es caminar con Cristo en esta vida. Fíjate, el pastor siempre es, disculpa, Rigo, lo que voy a decir, es muy frío y calculador. Y te tocó un tema difícil, vamos a hablar de la santidad. Creo que Pedro ya está yendo por la puerta, ya está empezando a abrirla, entonces, pero bueno, ahorita vamos a sacarle el mayor provecho que podamos a este tema tan interesante, Rigo, el cual podríamos resumirlo en un texto, podríamos resumirlo en alguna enseñanza bíblica, pero al final de cuentas la Biblia todo nos habla de santidad. Y nos ha llamado a vivir en santidad, y es algo justo porque Él nos ha hecho santos, y un santo se comporta en su diario vivir en santidad. O sea, es una consecuencia de lo difícil lo hizo el Jesús. Sí. Jesús ha hecho lo difícil, nosotros tenemos que comportarnos, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a poner varios ejemplos, vamos a ir desarrollando este tema. Ya lo introdujimos el jueves pasado, hoy traemos la continuación de este tema. Pues, querido radioescucha, no se despegue, vamos a empezar hablando de santidad. Rigo, platícanos cómo vamos a desglosar esto de santidad. Así es. Bien, el hombre por sí solo no puede ser libre de pecado. Eso lo hemos estado revisando. El pecado esclaviza al hombre. Y el hombre, aunque quiera hacer lo bueno, no lo logra, porque es esclavo del pecado y obedece a su carnalidad, a sus concupiscencias. Él, por más que quiera hacer lo bueno, no puede hacerlo. Jesucristo nos hace libres de esa esclavitud. Esa es la buena noticia. Sí. A ti que nos estás escuchando en la radio, quiero decirte que hay una buena noticia. Jesucristo nos hace libres de esa esclavitud del pecado y hace posible decidir entre lo bueno y lo malo. Ya podemos nosotros decidir. Antes no. No. Antes no podíamos. Ni lo distinguíamos. No. Y ahora pone ese deseo y esa decisión para poder entre una y otra cosa. Ya Él nos ha llamado a separarnos de nuestros deseos pecaminosos y a seguirle a Él en santidad. Jesucristo nos ha dado vestiduras nuevas. Estas son blancas, ya no somos esclavos, somos hombres libres, regenerados, transformados. Nuestra mente debe ser renovada y así conocer la voluntad de Dios. Somos una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aquí quiero poner el primer ejemplo.
Una novia que se ha puesto su vestido especial para ese día especial en su boda, no va a desayunar menudo o un mole, porque corre el peligro de manchar su vestido y no puede ir así a la boda. Así es. Si han visto, si han estado ustedes cerca a la novia el día que se prepara, desde muy temprano ella se asea, se hace su peinado, se pone su vestido y ya no hay nada más importante que conservar su vestido en buenas condiciones para llegar ese día a ese lugar que lo ha anhelado por tanto tiempo. Que llegue pulcro. Así es. Y muchas de ellas ni siquiera desayunan ese día, Sí, cierto. ¿verdad? Ya, así como van, llegan al altar. Para empezar Bueno, los nervios, ya después ya con evitar eso, ¿verdad? cualquier No contacto, quiere, claro. ¿verdad? Mucho menos va a desayunar un mole o un menudo, porque Imagínate. el salpicón ahí se va a quedar y es su boda, es un día importante. Bueno, tampoco la novia ese día, importante para ella, tampoco va a cambiar una llanta de su vehículo, No. quitando, poniendo el neumático, porque corre el peligro de ensuciarse y romper ese vestido y no puede llegar así al altar. No. Es importante, si sucede eso, ella agarra un Uber y se va. Claro. No se va a poner a cambiar la llanta de su vehículo, aunque sepa hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque respeta ese día especial. No se va a poner a lavar la estufa llena de cochambre con su vestido nuevo y limpio porque puede estropearlo. Ella tiene que mantener ese vestido porque es para ese momento especial. Un cristiano que ha sido perdonado necesita ser sabio y prudente, necesita ser entendido y tomar distancia del pecado. Jesús dijo, apártate y no peques más. Las bodas del Cordero se acercan. La novia está vestida con un hermoso vestido blanco, limpio, sin mancha, sin arruga. El novio ha preparado este momento. El novio fue el que otorgó ese vestido y él espera a la novia con ese vestido totalmente en buenas condiciones. Así es, y es que estos simbolismos del cual estás hablando, Rigo, nos habla de una pureza, Así es. nos habla de ser pulcro, de tener la conciencia de lo que llevo fuera de lo que soy. ¿A qué me refiero? ¿Qué llevo? Llevo un Espíritu Santo, el cual a lo mejor yo no soy digno, pero Él es santo. A lo mejor yo he tenido una vida pecaminosa, ok, pero Él es santo. ¿Qué pasa? Cuando Él llega a mi vida, convierte mi vida en una nueva criatura y a partir de ahí puedo decir, ok, por amor al Espíritu Santo, por amor a Jesús que murió en la cruz, por amor a mi Padre, voy a mantener esto limpio. Y a eso se llama santidad. Eso En sí, eso estamos trabajando. Ese vestido será usado en la boda. Sí y solo sí está limpio, sin mancha, sin arruga, porque el novio es digno de recibir a su amada con ese vestido. Sí. Esta es una metáfora, pero está hablando de nuestra vida, porque Él la limpió. Dice un pasaje en que lo que Jesús limpia, nadie puede llamar inmundo, porque Él lo ha limpiado totalmente, suficiente, consumado ha sido nuestra limpieza. Debemos mantenernos así, porque el Señor viene por nosotros como iglesia. Lo imposible lo hizo posible Jesús, limpiarnos, perdonarnos de todo pecado. Lo que nos toca a nosotros, y que sí podemos hacer, es separarnos de esos deseos pecaminosos, decirle no a eso que nos encanta y nos gusta, pero que nos ensucia. Pablo dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado. Él fue muy honesto al decir estas palabras. Dice, pero corro aún para llegar a la meta. Él fue constante, persistente. La vida eterna no es para quien corre, sino para el que llega. Sí. El que es constante, el que lo intenta una y otra vez. Una vida separada del pecado es una vida que agrada a Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo ha hecho morada en el creyente. Además, las Santas Escrituras se revelan a nuestras vidas, guiándonos a toda verdad, mostrando el camino recto y normando nuestra conducta. Él nos enseña cómo, nos guía, nos dice eso no, eso sí, necesitas seguir adelante. Una vida en santidad es una vida en obediencia a Dios. Quien obedece la palabra de Dios y se deleita en ella, vive por consecuencia una vida santa. Sí. A eso hemos sido llamados. Y es que todo es una consecuencia, Rigo. Estamos viendo desde el tema de adoración, que es rendición. Ok, ya estoy rendido a los pies. Decía muy bien nuestro compañero Murillo, un saludo. Decía Murillo, hay que enamorarse de Dios, hay que enamorarse del Padre, hay que enamorarse de Jesús. ¿Qué pasa? Ya enamorado,
como una novia, platicabas tú, tengo una lealtad a ese novio, cuido toda esa integridad que le voy a otorgar. Y si se ve reflejada en esta metáfora del vestido, lo hago. Así es. Y lo decíamos la vez pasada, no es que seamos perfectos, No. sino que nosotros nos esforzamos, nos acercamos a Jesús. Entre más cerca de Jesús, nosotros podemos tener más días en intimidad con Él y menos días en el pecado. Y es que, ¿sabes qué? Como dices tú, Rigo, hay que ser muy claro, querido Radio Escucha. La santidad, empezó Rigo diciendo, no podemos por nosotros mismos. Pero Él nos ve a través de los ojos de Jesús. Dijo, yo ya lo limpié, Padre. Yo ya lo aparté. Yo ya lo aparté para ti. Ese es mío. Y ahora es decisión de Él, de esta persona, de seguir siendo apartado para Dios. Lo decíamos el jueves pasado, que es como entre tú y yo vamos a hacer un equipo de fútbol. Tú escoges uno, yo escojo otro, ¿verdad? Los que yo he escogido ya están apartados para jugar de mi lado hacia el contrario. Sí. Pero en los que yo he escogido está en que alguno diga, no, yo no quiero jugar, no tengo ganas, ¿verdad? Pero eso ya es una decisión, él ya está apartado. Si decide no jugar, ya es algo que él ha determinado, pero él ya está apartado. Sí. Así. Y eso que está diciendo, querido Radio Escucha, es para todos. Es ahora. O un oficio de elección. La santidad es la condición que Dios ha puesto para que el hombre pueda verle y vivir en la eternidad con él. Dice Hechos, sin santidad nadie verá al Señor. La segunda palabra que nos da luz y significado a la santidad en la palabra es la palabra apartar. Hemos sido apartados para la gloria de Dios, para su alabanza, para su servicio, para su adoración, para dar testimonio de su poder. Apartados para llevar las nuevas de salvación a los hombres, apartados para hacer luz y sal, apartados para Dios. No tan solo nos separó de las tinieblas, sino además nos apartó para hacer luz, nos apartó para participar de las buenas obras. El cristiano ha experimentado un nuevo nacimiento y es nacido para buenas obras, es nacido para obediencia a Dios. El viejo hombre viciado, pecador, ingobernable es dejado atrás. Fue clavado en una cruz y hemos resucitado para vida eterna. Querido Radio Escucha, si usted escuchó una palabra clave que nos está diciendo Rigo, es ser apartado. Y eso empieza por una decisión propia. Esto es como tener una fidelidad a una pareja, a una bandera, a una nación, ser real. Así es. A alguien, a algo, y principalmente, ya di mi palabra, hay que cumplirla, porque eso nos mostró Jesús, nos mostró Dios, el Padre. Dio su palabra en la Biblia y en nada se ha fallado, mucho menos retractado. Así que estamos en Carbones Encendidos. Esto es Atmósfera 91.3. Vamos a un pequeño corte, no se vaya, estamos hablando de santidad. Y si tiene algo que decirnos, mándenos un mensajito. Regresamos. Pastor, un abrazo, no deje de orar por nosotros. Usted sabe que lo mejor que podemos hacer entre hermanos es estar poniéndonos en la mano de Dios. Así que estamos platicando aquí, estábamos haciendo sobremesa sobre el tema de santidad, el cual es todo lo contrario al pecado. Y la Biblia es muy clara, muy específica. Por supuesto, ya nos dio una cátedra acá Alfredo y ahorita vamos a retomar lo que nos platicaba Alfredo. Así que, Rigo, vamos a avanzarle. Platícanos, ¿cómo continúa el tema, Rigo? Así es. Antes de la participación de Pedro, que tenemos hoy en cabina, quisiera continuar con algunos ejemplos. Cuando una persona vive en santidad, ha dejado atrás las cosas viejas, ¿verdad? Y ahora aprende a vivir de una manera diferente. Aprende a vivir en libertad. Aprende a vivir en la luz. Eso es santidad. Sí. Porque el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz. Y el que aprende a vivir en la luz está viviendo en santidad. Está viviendo agradando a Dios. Está viviendo en la luz, en la vida plena. Y voy a poner algunos ejemplos como para ir abarcando esto. El que robaba, dice la palabra, no lo haga más. Por el contrario, trabaje y ayude con su dinero a quien tiene necesidad.
Aquí estamos viendo cómo puede vivir en santidad alguien que tomaba lo que no era suyo. Dice, ahora trabaje y no nada más haga eso, sino además ayude a los demás con el producto de su trabajo. En este versículo podemos ver la santidad en dos partes. El pecador que hurtaba se le pide que se separe de ese deseo pecaminoso, ya no lo hago más. Y además de eso, le dice que trabaje y ayude a los demás con el fruto de su trabajo. Nosotros debemos gozar de los bienes producto de nuestro trabajo, es un derecho, todo obrero es digno de su salario, pero Dios va más allá y dice, vive en santidad, ayuda con tus bienes a quienes lo necesitan. Este es el cambio de vida, esta es una vida transformada por Dios en una vida cristiana, una vida en santidad. No solamente dejamos de hacer lo malo, sino comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es vivir en santidad. Las buenas obras no compran nuestro pase al cielo, sino porque vamos al cielo, hacemos en agradecimiento buenas obras. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Y yo quisiera parafrasear a Santiago. Podemos decir, muéstrame que crees en Cristo sin santidad y yo te mostraré que creo en Cristo a través de una vida santa, agradable a Dios. Esa tiene más fuerza y autoridad. Por supuesto, Rigo, no puedo decir que amo algo sin demostrárselo. Así es. En esta reflexión, santidad es separar, apartar. Dos acciones complementarias que agradan a Dios y son producto del Espíritu Santo en el creyente. Acciones continuas de un diario vivir. Acciones que dan fruto bueno y reconocen un árbol bueno. Quien ha sido salvo por Cristo es guiado por el Espíritu Santo y vive en santidad. La santidad es un fruto esperado de una nueva vida, una vida transformada por la palabra de Dios. Sigamos siendo prácticos y voy a poner un ejemplo más y pasamos a las preguntas con Sí, señor. Pedro. Por ejemplo, el homosexual, un varón que se echa con otro varón. La ley de Dios ha juzgado su pecado y tiene sentencia. La Biblia dice que no estará en el reino de los cielos. El homosexual, al homosexual, Dios le dice, ve y no peques más. Si crees en Cristo como Salvador, tus pecados son perdonados. Ya eres un hombre libre, un hombre limpio, sin mancha. Cristo quita toda culpa y te hace un hombre nuevo. Toma distancia del pecado. Deja de frecuentar lugares y personas relacionadas con tu pecado. Toma distancia de pensamientos homosexuales, de la pornografía, de conversaciones perversas, de música torcida, que pervierte y tuerce la sexualidad. La separación de todo ello agrada a Dios, pero es tan solo la primera parte. La segunda parte es apartarte para buenas obras. No nada más vas a dejar esa práctica que desagrada a Dios, sino ahora te acercas a una nueva práctica. ¿Dónde son las buenas obras? Lleva la luz del Evangelio a quienes viven en tinieblas, quienes no tienen fuerza ni esperanza. Ofréceles tu testimonio, como Dios te transformó, limpió tu camino y te hizo libre de la homosexualidad. Vive tu vida sexual agradando a Dios. Agradece, ofrece tu tiempo, tu fuerza, tu dinero en programas que prevengan la homosexualidad, que por otro lado fortalezcan la virilidad cristiana, la hombría cristiana. No puede esconderse en un cajón, debe alumbrar y ser influencia y ejemplo a las siguientes generaciones. Es necesario que nosotros vivamos para estas buenas obras. Si lo haces, vivirás una vida santa, agradable a Dios, una vida que da fruto bueno y reconoce al árbol bueno de donde viene. Y pusiste un ejemplo sobre homosexualidad, que es un pecado. O sea, si generalizáramos todos los pecados, es el mismo tema, Rigo. O sea, déjalo ya. Así es. Y cuando haya fruto de tus manos en tu trabajo, en honestidad, en ser íntegro con Dios, compártelo. O sea, el ejemplo de homosexualidad era para que sea más claro. Pero cualquier pecado es lo mismo. Cualquier. Renuncia a él y vete al camino de luz. El mentiroso deje de mentir. Ahora, sea veraz y ayude a los demás a salir de esa oscuridad. Y antes de que me pongas otro ejemplo, Rigo, platicaba Alfredo acá tras bambalinas, nos decía, es que cuando anestesiamos el pecado, es cuando no le damos el valor a la gracia. Así es. Y decimos, no estoy consciente de lo que es la gracia en mi vida. Por eso sigo haciendo pecado, porque no le doy el valor.
incluso la salvación es por gracia, porque es un regalo de Dios que nosotros sepamos que estamos pecando, nos arrepentamos y podamos tener vida eterna. Hay gente que no va a recibir esa gracia y pensará que está bien en sus caminos cuando esos caminos son de muerte. Así es, Rigo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, Rigo. Seguimos, vamos, no me escondas esa libreta, así que vamos a seguir platicando. Pero, querido escucha, tenemos de invitado a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, Julio, gracias una vez más por la invitación. Claro. Y por la oportunidad de tratar este tema que pues sí es extenso y es complicado, pero pues con la ayuda y el discernimiento que me da Dios, pues vamos a procurar desarrollarlo. Así es. Así es. Recuerde que en Carbones Encendidos no hacemos nada sin que el Espíritu Santo nos guíe. Así que, a ver, Pedro, mira, para agilizar este tema, porque pues, lógicamente, ya me está diciendo acá el productor que ya no nos queda un minuto. No te creas, va. Mira, primera pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta para que nos pudieras aclarar el tema de santidad. Digo, hablando contigo, Pedro. ¿Qué es, a grandes rasgos, la santidad? Bueno, yo me apoyé tanto de la Biblia, saqué unos párrafos, igual del diccionario. Por ejemplo, la santidad es como tal la cualidad de alguien santo. Y en la palabra latina viene de sanctus, que es del verbo sancire, que significa consagrar. En este sentido de la palabra podemos entender que es alguien que está entregado y dedicado a Dios. Y partiendo de las referencias bíblicas, sabemos que ser santo es ser alguien que ha sido apartado de las costumbres del mundo, el vivir conforme a la carne. Y aquí me apoyo en el capítulo 6 de Romanos, que encontramos que una vez muertos a nuestra antigua vida y renovados por el sacrificio de Cristo, podemos mantener limpias nuestras vestiduras. Dicen estos versículos, comenzando por el 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, aquí comenzamos a entrever que la santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios medios, como bien comentaba el pastor, sino que juntamente con la gracia son otorgados como consecuencia de los méritos de Cristo en la cruz. Nuestra labor consiste en mantenerla con la obediencia a Dios. En el versículo 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Y bueno, aquí vemos que tenemos libertad de elegir a quién servir y qué camino de obediencia seguir. Leemos también en el 16, dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y aquí continuamos un poco más en el 22, dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Y bueno, en este pasaje se nos muestra cómo la consecuencia de permanecer en el servicio a Dios, manteniéndonos apartados de la carne, es la vida eterna, siendo opuesto a una vida entregada a lo carnal. Y vemos en Romanos 8, 5 y 6 que se le dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Y aquí continuando el 13 dice, porque si vivierais conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Así que, Pedro, nos trajiste un análisis completo de todo esto, tanto como dices tú, lo que se define por diccionario, como lo que bíblicamente, y lo que el pueblo hebreo, el pueblo que donde vivió Cristo, dijo, aquí lo tomo para que vean lo que es santidad. Estamos en Carbones Encendidos, vamos a un pequeño corte, regresamos a Atmósfera. Esto es 91.3. Luego siempre nos quedan cosas en el tintero y luego ya, aunque no lo crean, Rigo sí me regaña, Julio, es que hablas mucho. Bueno, pues ya, total que aquí seguimos. Reciba su libro de santidad, ya le pasé los teléfonos, te puede recibir su libro y por supuesto compartirlo. Estamos platicando con Pedro sobre
esa investigación que nos trae sobre la santidad y que que la relaciona, porque la Biblia nunca se contradice, sino se relaciona con lo que el hombre ya entendió con santidad. Algo que nos llamaba la atención aquí en la sobremesa que teníamos era de que ¿a quién servimos? La santidad nos lleva a servir a alguien. O está sirviendo al pecado o está sirviendo a Dios. Pedro, continúa con nosotros, platícanos. Sí, bueno, retomando un poco de ese mismo tema, y bueno, me quedo con que nada de lo que podamos hacer o dejar de hacer, pues realmente le añade o le quita algo a Dios, sino que el llamado a permanecer en santidad es una exhortación a tener una manera de vivir con nosotros mismos, una buena dádiva que tiene Dios para con nosotros, que es demostrada en la invitación a la obediencia y consagración, que aquí citando en Romanos 12, 1 y 2, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, aquí hago un espacio para referir un ejemplo de permanecer en santidad como lo fue Daniel, que en el libro que lleva su nombre, dice en el capítulo 1 y 8, dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni con el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos no contaminarse. Y pues sí, es algo para poder mantenerse como tal, conforme a las costumbres que él tenía en su pueblo, viviendo ya en esta metáfora, pues en el mundo en el que fue movido. Y fue una decisión de Daniel. Sí. Daniel dijo, en ese lugar, lo habían arrancado de sus padres, de su nación, hasta el nombre le quitaron, ¿verdad? Le pusieron otro nombre, un nombre blasfemo le pusieron ahí, pero él decidió permanecer en una vida en santidad, una decisión de él. Él podría estar, bueno, aquí no me ven mis papás, mi papá no está aquí, ¿verdad? En mi nación se practican ciertas cosas, pero aquí se practican otras, ¿verdad? Y hay una frase que dice que a donde fueres, haz lo que vieres, pero en vez de seguir la corriente del mundo, Daniel dijo, yo me voy a mantener íntegro en santidad. Así es. Es que es un tema delicado porque él era un embajador de un reino en otro reino. Así es. Y a ver, si hablamos espiritualmente, mi querido radioescucha y amigo, digo, nosotros somos embajadores en esta tierra. Y una de las cosas que nos pide es santidad para reflejar esa embajada. O sea, ya somos llamados hijos por gracia de Dios, por ser coherederos con Jesucristo. Pero soy un embajador del reino de Dios, el cual una de las reglas es tu santidad. Así es. Y que eso se implica en donde estemos en esta tierra. Es la vestidura que nos hace ver de dónde venimos. Sí. Y que por supuesto, aquí en la tierra, mucha gente que no acepta esta santidad, porque la ve como fanatismo, la ve como algo radical, pues lógicamente a veces la mayoría nos quiere ensuciar ese vestido blanco del que hablabas, nos quiere ver pecando, nos quiere decir, tú también pecas. Pues si me estás haciendo enojar, llega un momento en que hasta me hace enojar para que peque. Y a la gente le gusta eso. Pedro, ¿traes algo más ahí en ese? Platícanos. Bueno, sí seguiría desarrollando un poco más el tema. Y bueno, aquí pondría en cómo puedo permanecer apartado del mundo. Platícanos, fíjate que eso está interesante. Ya nos definiste santidad o lo que conlleva la santidad. Pero ¿cómo podemos permanecer apartados con santidad o estar en santidad en este mundo, Pedro? Bueno, aquí para comenzar quisiera poner unas palabras de Cristo mismo al Padre, que están en Juan 17, en el 15 al 19, en el que se aprecia claramente que la santidad es una obra del Espíritu Santo. Al poner uno su fe en la obra de Cristo en la cruz, dice así, el tema se llama guardado del mal. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y bueno, aquí leemos que si por Cristo hemos sido apartados del mal de este mundo, es igual a través de Él y de seguir sus pasos que podemos permanecer. Otro llamado lo encontramos en 1 de Pedro 1, del 14 al 16,
Dice, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, yo aquí encuentro la respuesta a esa pregunta acerca de cómo podemos mantenernos en santidad. Y a mi entendimiento, el que me da el Espíritu es poniendo la vista en Cristo, es permaneciendo en Él y procurando la obediencia a la dirección del Espíritu. Porque bueno, yo entiendo que santidad es también vivir conforme al Espíritu. Y bueno, aquí me gusta este tema de Cristo es la vid verdadera que está en Juan 15, 4 y 5. Dice, estad en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y pues sí, yo entiendo tal cual que la manera en la que uno puede vivir en santidad, cosa que no es por los méritos propios, sino porque lo hizo Cristo en la cruz, ese es su mérito. Yo pongo mi vista en Él y es como yo puedo permanecer en la santidad, en la vestidura que Él me ha dado y no mancharla como tal. Así es. Es interesante lo que nos estás platicando en el aspecto de que aquí ya hay una ecuación. El Espíritu Santo entra en esta santidad. Es más, por Él tenemos santidad. Y mucha gente, sí, claro, por supuesto, mi querido amigo y radioescucha, usted podrá decir, estos que están platicando y hablando y serán santos. Yo le voy a decir algo, a lo mejor a través de los ojos de otro ser humano no soy santo, pero a través de los ojos del Espíritu Santo, a través de los ojos de Jesús viéndome con el Espíritu Santo en mi vida, dice, perfecto, estás luchando por esa santidad. Así es, y es que lo que estamos tratando de descifrar aquí en el concepto es algo diferente a lo que el mundo maneja como santo. Santo es aquel que fue apartado por el Señor. Yo Sí. fui apartado por el Señor. Así es. ¿Verdad? Santidad es la congruencia con eso que el Señor ya hizo. Sí. ¿Verdad? Es lo que dice Pedro, es estar pegado a esa vid verdadera. Sí. ¿Verdad? Eso es vivir en santidad. Pero santo, el mérito es de Jesús. Entonces no dudemos cuando alguien pregunte, ¿verdad? Bueno, tú eres santo, yo soy santo, el Señor Sí. me apartó. Así ¿Verdad? es. Ahora, no soy perfecto. Eso es Y cierto. voy en un proceso en el cual voy limpiándome de mañas, de vicios, de nuestra vana manera de vivir. Y me estoy disciplinando a una vida que le agrada al Señor. Pero apartado ya soy. El Sí. Señor nos apartó. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Sí. En esa cruz nos apartó. Ahora, vivir en santidad refiere ser congruentes a lo que ya Dios hizo, a lo que Jesús hizo en esa cruz. Y que yo, el resto de mi vida, voy a estar luchando para mantenerme santo, para tenerme apartado. En congruencia a eso que Él ya hizo. ¿Verdad? Sí. El vestido blanco lo puso Él. Nosotros no hicimos nada ni podíamos hacerlo. Mantenerlo limpio es el trabajo de todos los días. Ujú. Si el día de ayer no lo logré, el día de hoy sí lo voy a lograr porque me voy a esforzar. Sí. ¿Verdad? No, y es que es interesante en el aspecto de esto de la santidad, Rigo, porque cuando Dios nos otorga fruto, nos otorga dones, nos otorga el enemigo, lo que trata es de confundir, engañar al ser humano, decir, no hombre, tú para santidad, o sea, ya aceptaste a Cristo, estás viviendo con el Espíritu Santo, pero necesitas más, no. Lo que hiciste, tu pensamiento de que agarraste el carro y le metiste mucha velocidad, ya no eres santo, ya, agua. Entonces, Satanás, su trabajo es la mentira y la confusión, el engaño. ¿Qué pasa, Rigo? La santidad la da el Espíritu Santo y Jesús. Él nos apartó. Él nos apartó. Entonces, no hay nada que nos quite de esa mano, a menos que uno decida no ser santo. Así es. Que uno diga hasta aquí. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el indicador de estar llevando ciertamente una vida en santidad, Pedro? Platícame, ¿cuál es el indicador? Platícame unos puntos. Si traes varios, platícame unos 2, 3 puntos. A ver. Bueno, me gustaría citar un salmo, me gustó bastante cuando le estaba dando lectura, no lo había visto más que superficialmente, pero ahora aquí en el Salmo 15 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acarrea desgracia alguna. Aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado
pero honra a los que temen al Señor. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Y bueno, reflexionando en este capítulo, cabe percatarse de que tales cualidades distan mucho de los ejercidas por la naturaleza humana. Solo ha existido una persona que cumple con esas características, que es Jesucristo, y es a través de él que nosotros, juntamente con la gracia y la santidad, hemos sido justificados y llamados a vida. Y bueno, aquí rápidamente tomar el capítulo de Efesios en el versículo 3, el segundo, dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y aquí en el 5, al 1 al 10, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Así que, querido radioescucha, estamos tratando de hacer un resumen de lo que es santidad. No se retire. Recuerde que Jesús vino a esta tierra para mostrarnos una santidad perfecta. Así que vamos a seguir analizando esto. Estamos en Carbones Encendidos. Esto es Atmósfera 91.3. Esto nos puede acercar más a Dios. O sea, si usted se está preguntando cómo puedo acercarme a Dios, al final de cuentas lo que el enemigo quiere, Satanás quiere, es que usted se aleje de Dios. Y una de las cosas que Dios nos pide para poder estar cerca de Él es santidad. Y de lo que estamos platicando es todo el ser humano, ¿cómo puedo hacer para estar en santidad? Decía mi compañero Rigo, no es que seamos perfectos, no, nunca, hasta que estemos allá con el Padre. Pero lo que estamos viendo es de que, mire, es como cuando usted es papá y ve a su hijo esforzarse en un partido de básquetbol, de fútbol, decir: papá, casi meto gol. No me importa, hijo, lo intentaste. Papá, casi hago una canasta, casi hago un tapón. Hijo, perfecto. Yo vi tu corazón y vi tu intención de buscar eso, y eso te lo aplaudo, y por ese esfuerzo, vente, yo te sigo apoyando. Así que estamos platicando de la santidad con Pedro. Platícanos, ¿qué más traes de estos indicadores que para una vida en santidad, Pedro? Bueno, quise dar un pequeño rodeo para poder ir como tal cual. Y aquí es cómo era nuestra vida antes para tener ese contraste. Y aquí tomo el capítulo 2 de Efesios en el 5 al 10. Bien brevemente dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y lo que es estas buenas obras son un buen testimonio y un buen indicador de que estamos prestos en obediencia, manteniéndonos en esas actitudes, como señala en este caso la segunda epístola de Pedro. Dice el capítulo 1, los versículos del 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal y caridad. Y bueno, siendo estos los que nos muestra que en efecto llevamos una vida conforme al Espíritu, en santidad, pues la palabra nos dice que por los frutos es como se conoce el árbol, no por las palabras, sino por la vivificación de las mismas, obrada por el Espíritu, llevándolas a cabo, experimentándolas en carne propia: la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, siendo todas ellas la principal, el amor. El conocer y tener a Dios y su Espíritu trabajando libremente en nosotros es experimentar ese amor, pues dice la Escritura que el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Sabemos que llevamos una vida conforme al Espíritu cuando lo recreamos en nosotros y para con los demás. Vivir en santidad es también llevar una vida en el amor de Dios.
Leemos en el capítulo 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los mantos y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y bueno, para mí, que es complicado, porque a veces cuando estaba haciendo este tema me estaba redarguyendo bastante el hecho de yo ser consciente de que no siempre cumplo con estos requisitos. Sin embargo, procuro pues tener esa intención, como ahorita comentaba Julio. Dice que Dios conoce nuestros corazones y Él los pesa, y Él conoce cuál es la intención de nuestro espíritu. Entonces yo pongo de mi parte, y a veces le comentaba al pastor, me frustro porque no alcanzo pues ese estándar tal cual, pero lo intento y procuro no por eso apartarme del camino y decir voy a tirar la santidad del vestido que me dio Cristo a la basura y decir no pude, no logré alcanzar el ideal, ¿no? Pero intento mantenerme en santidad, y es cuando me doy cuenta de que si yo procuro poner mi vista en Cristo y seguir ese ejemplo, es el espíritu el que hace la obra, porque yo tengo que recordar constantemente de que no es por mi trabajo o por mi esfuerzo que lo voy a lograr, sino diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego mi carga, te entrego mis problemas, y permito al espíritu trabajar en mí. Solamente soy obediente en el que el espíritu me dice, oye, ¿sabes qué? No te vayas por allá, mantente en este camino, y yo digo, pues va, puedo hacer esto, lo voy a intentar, voy a poner de mi parte, y con Cristo a la carne, que es como dice la palabra, es que puedo pues ir procurando mantener limpia esa vestidura, que a veces me cuesta porque, pues como dice el pastor, es muy atractivo el pecado, ¿no? Entonces yo fácilmente puedo caer, pero procuro, guiado por el Espíritu, porque mi conciencia a veces está adormecida, y es el Espíritu el que me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a darle por acá, y procurar dejarme guiar es lo mejor que puedo hacer yo para estar en santidad y procurar saber que estoy viviendo en santidad. Así es. Esto de la santidad, Rigo, es un tema que, bueno, quiero mandar un saludo a mi papá porque él me enseñó este tema de la santidad. Papá Julio Favila, te amo. La santidad, Rigo, es un tema el cual está implícita mi esfuerzo, está implícito mi lucha, está implícito esa decisión que tomé un día con el Padre, con Jesús, decir, soy tuyo, y que el Espíritu Santo, como decía Pedro, es el que me va a guiar. La santidad cuesta, Rigo. No me refiero a esa santidad por gracia, esa ya está dada, somos apartados. Pero llega un momento en que, como todo, hay pecados los cuales son muy atractivos, hay pecados que queremos ocultar y que están en nuestra vida y no nos permiten ser santos. Y que Jesús nos dio esa demostración, dijo, ok, yo voy a ser santo, aún y en la tierra, o sea, no nada más en el cielo, vengo a la tierra a mostrarles mi santidad. Y la santidad, para aquellos que no viven en gracia, es envidia, es enojo, es frustración, es crítica, es hasta una forma de agresión, porque eso fue lo que vivió Jesús, en santidad. Él era un hombre santo, y aún así lo agredieron por ser santo. ¿Qué pasa, Rigo? Este tema de santidad, ahorita estábamos viendo, como decía Pedro, todo lo que vienen siendo los indicadores. Pero si me dejas decirte, Rigo, una de las cosas que yo he visto en la santidad, por supuesto, tiene que ir implícito el amor de Dios en la persona. La forma en cómo trate a las demás personas, porque vive en ese reino con Dios. Pero también este tipo de personas sufren mucho, porque este no es su mundo, este no es su reino. Y la persona en santidad es agredida hasta por el vecino que te dice, pues si no le he hecho nada. Pero el enemigo usa cualquier cosa. En el trabajo tú dices, pues si en el trabajo lo que hago es entregar trabajo. Pero nuestra vida en santidad siempre está
en ese aspecto en una lucha, Rigo. Porque es una decisión de la mente y una convicción del corazón. Así que yo pondría esto, Rigo, lo pongo en la mesa porque lo he visto en mi familia. La santidad es agredida, porque al enemigo, a Satanás, no le gusta la santidad. Así es. Estamos contra la corriente de este mundo. El salmón se va golpeando con piedras, con otros salmones, con los osos que avientan sus garras para atraparlo, pero él va en una dirección. Él va a los manantiales llenos de minerales y de agua templada que están allá arriba. Así es. Por eso va chocando contra todo. La vida en santidad es así. Vives en una constante agresión del mundo porque el mundo va en dirección contraria a ti. Vivir en santidad es una disciplina. Sí. Si yo te pidiera, Julio, mañana va a haber un maratón, inscríbete, probablemente no estás preparado para el maratón. Pero si yo te dijera, dentro de un año va a haber un maratón, ¿cómo ves? ¿Le entramos? Pues tenemos un año para prepararnos. Claro. La santidad también requiere disciplina y vamos de menos a más hasta lograr habitar en ese monte santo que mencionaba Pedro, Sí. ¿verdad? Y quedarnos ahí, Sí. disfrutar ese lugar, disfrutar la libertad. Así es, Rigo. Así que, mi querido radioescucha, amigo, esto fue Carbones Encendidos. Agradecemos a producción, a toda la gente que está aquí. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que no va a ser la última vez que nos puedas acompañar. Rigo, mil bendiciones a ti y a tu iglesia, Frutos de Salvación. Ya tienes que pasarnos la dirección. Sí. ¿Dónde estás ubicado? Aprovecho este domingo, los invito a prolongación 16 de septiembre, número 1095, prolongación 16 de septiembre 1095 en la colonia Damián Carmona. Este domingo a las 11 de la mañana nos estará compartiendo Alfredo, él estará predicando este domingo, ahí les esperamos para que nos acompañen este domingo. Muy bien. Me está diciendo Alfredo, ya ya estamos cerrando el programa, pero Rosa Martínez, un saludo, le vamos a mandar en PDF. Y Antonio Manzano, muchas gracias por comunicarte con nosotros, Antonio. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y le vamos a enviar su PDF de libro Santidad. Así que para nosotros es una bendición, mi querido hermano. Recuerde que con Dios, Él es el santo. Jesús es santo, el Espíritu Santo es santo. Nosotros vivimos y buscamos vivir con ellos. Así que en nombre de toda la producción de Carbones Encendidos, esto es Atmósfera 91.3. Gracias.